bienvenidos a esta transmisión en vivo. Les agradezco su participación. Gracias por estar ya en línea con nosotros. Como dice bien abajo el banner, somos parte de la Iglesia de Dios y estamos representando a la región de la Araucanía y los Ríos en Ministerio Plantación de Iglesia. Y cada uno de estos programas, este ya el sexto, justamente tienen que ver con este tema y estamos entrevistando a cada uno de los pastores o hermanos que han tenido experiencia en la plantación de iglesia, y hoy día nos toca a un pastor, además, que nos va a contar parte de su historia. El teólogo suizo y pastor reformado Emil Brunner escribió: la iglesia existe por la misión, al igual que el fuego por la combustión. La iglesia tiene una naturaleza misionera, y si no estamos haciendo misión, no somos iglesia. Soy el pastor Pablo Garrido y le doy la bienvenida a este sexto programa de Plantación de Iglesias. Vamos ahora a escuchar la entrevista que hicimos al pastor Cristian Huenchuleo y les animo a que compartan esta transmisión para que muchos hermanos puedan verlo y puedan ser edificados. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar una vez más con nosotros. Espero que el Señor les pueda bendecir. Estamos en una serie de programas relacionados a la plantación de iglesias. Recuerden que como región Araucanía y los Ríos tenemos también la responsabilidad de compartir el Evangelio en todo rincón, en todo lugar. Y hoy día nos acompaña un pastor que tiene experiencia en la plantación de iglesias. Él va a contarnos en un rato más qué es lo que ha hecho respecto a este tema, y espero que él también pueda animarles a ustedes con sus palabras. Les presento al pastor Cristian Huenchuleo. Dios le bendiga, pastor. Pastor Pablo, es un gusto para mí y una bendición. Ya les saludo y también doy gracias a Dios por considerarme en esta entrevista. Pastor, muchas gracias. Pastor, usted, dígame, ¿cuánto tiempo lleva que conoció al Señor? Es decir, ¿cuánto tiempo atrás? Y cuéntenos brevemente la experiencia suya de conversión. La verdad que esta experiencia fue a temprana edad. Quizás en la adolescencia ya yo empecé a servir al Señor con harta pasión, con el corazón. Y le cuento la verdad que fue una experiencia muy linda desde muy temprana edad. Bueno, la mayoría sabemos, ¿cierto?, que vengo de un contexto de campo, y era una pasión prácticamente venir a la iglesia cuando tenía aproximadamente unos 12, 15 años. A pesar de la distancia, que podríamos estar hablando de una hora y media caminando, pero era una pasión, era una alegría venir, ¿cierto?, a servir al Señor. Amén. ¿Usted iba solo o con su familia? ¿Usted, digamos, sus padres, o solo, o sus hermanos? Cuéntenos un poco de eso. En ese entonces, prácticamente solo. La verdad es que mi madre ya siempre ha sido cristiana, ¿cierto?, desde mucho tiempo. Yeah. Ella, de cierta forma, me motivaba para hacerlo. En un momento también tuve que tomar una decisión, porque usted sabe que a esa edad en la edad de adolescente, uno tiene otras opciones, y también me gustaba mucho el fútbol. Entonces, en un momento me gustaba hacer las dos cosas, ir a jugar y también a la iglesia. Entonces mi mamá por ahí me dijo, tienes que decidir por una sola cosa, y llegó el momento donde hubo que tomar una decisión, y la verdad es que la tomé por el lado de la iglesia, y déjeme decirle que hasta la hora no me arrepiento de eso. Qué bueno escucharlo, o si no estaría en Europa. Así es. Pastor, cuéntenos también, usted también tuvo la posibilidad de estudiar en la universidad. Usted es profesor, ¿verdad? Gracias a Dios, sí. La verdad es que, pucha, yo quiero hablar aquí también de un tema muy importante. Lo tenía como en mis apuntes como un punto número 2. Sí. Creo que la clave del éxito creo que es la perseverancia, y la verdad es que yo siempre cuando aconsejo a alguien por todo esto, creo que un elemento principal es la perseverancia, y creo que en mi contexto, ¿cierto?, de campesino, podría decir yo, luego ya de joven me tuve que, ¿cierto?,
venir a la ciudad. Fue un desafío prácticamente, pero con mucho esfuerzo logré estudiar y terminar mis estudios también en la universidad. Como usted dice, ¿cierto? Estudié docencia. Yo lo conocí a usted hace unos años atrás, cuando usted era el profesor de un sector rural, de un sector que, bueno, es muy difícil para mí llegar desde Temuco. Comenzó la iglesia allá. Cuéntenos, pastor, eh, ¿qué recuerda de aquello? Correcto. Creo que tengo que partir diciendo lo siguiente, que uno, Dios coloca una motivación, algo interno en particular en uno, es como un llamado, ¿ya? Ya. Ujú. De uno. Y yo desde temprana edad me recuerdo y le compartía cuando venía a la iglesia, siempre en mi corazón había un sueño de poder servir al Señor y ser útil en las manos del Señor. Amén. Pero te diré que primero hay que pasar por el proceso, hay que prepararse, hay que adquirir conocimiento, hay que ser discipulado, pero siempre mi sueño estuvo en poder hacer algo o ser útil en las manos del Señor, siempre tuve esa disposición en mi corazón. Amén. Por ende, sentí el llamado del Señor y creo que se abrieron las puertas porque Dios, no me cabe ninguna duda que Él prepara el camino para todo esto y se me dio la oportunidad de ir a trabajar a ese colegio al lugar de Yoyetúe. Entonces, y ahí empezó todo este proyecto. También tengo que mencionar que anteriormente había estado trabajando con mi pastor Sergio Curapil, porque también con él fundamos una iglesia en el lugar de Manquecura. Yo era como su coayudante, podríamos decir. También fue una muy linda experiencia, una bendición de poder trabajar con él ahí y formar eso primero ahí, en el lugar nuestro. Y luego, claro, después de un tiempo el Señor me lleva acá a Yoyetúe y creo que Yoyetúe fue una experiencia única, trabajar con los alumnos, poder impartir clases también de religión ahí. Amén. Primeramente fue una bendición. La verdad que uno puede enseñar la palabra de Dios libremente, creo que eso nunca lo voy a dejar de mencionar porque no había ninguna restricción. Entonces, eh, fue una bendición poder llegar a ese lugar y poder encantar de cierta forma a los alumnos en ese entonces y luego también proyectarnos después de un tiempo, porque este es un proceso, también y pensar en un proyecto mayor que fue la construcción de una iglesia ahí mismo en ese lugar. Ese es un trabajo arduo con sus hermanos. Vi el esfuerzo, la dedicación, la perseverancia, como usted bien dijo. Bueno, aprovecho de felicitarlo y darle gracias por el trabajo que realizó y que sigue realizando en la obra del Señor. Yo recuerdo que en ese tiempo usted aún estaba soltero y ya estaba haciendo la tarea que el Señor le había mandado. Fue un tiempo difícil porque usted no vive ahora allá en ese sector. Usted mencionó que había trabajado con el pastor Sergio Curapil en Manquecura, y ahí vive su familia. Ahí me acuerdo que una noche fuimos a alojar allá, literalmente a la punta del cerro, ahí a donde pasa el lobo, ¿cómo dice usted? Cuando pasa el león, dice su papá. El pastor, usted nos decía que tuvo la posibilidad de estudiar, se esforzó para hacerlo y también para trabajar al lado del Señor. En parte nos dijo que había trabajado en la iglesia de Manquecura ayudando a fundarla, y luego el Señor lo mandó, pero usted dijo una palabra, antes de irse a Yoyetúa, dijo que usted sintió algo, usted dijo prácticamente, o estas palabras, dijo, yo sentí un llamado. Expliquémosles a quienes nos acompañan, a quienes están en sintonía, a quienes están viéndolo, qué es lo que sintió exactamente usted, qué es lo que usted dice, esto fue lo que a mí me convenció que yo fui llamado para hacerlo. Sí, en mi experiencia en particular fue a muy temprana edad. Yo recuerdo que cuando yo caminaba hacia Chanquín en ese entonces y en muchas oportunidades vine acá a Temuco, algunas capacitaciones también, eh, y siempre en mi regreso a mi hogar caminando estaba ese sueño, pero fue como a muy temprana edad. Siempre estuvo en mi corazón y yo sentía en ese entonces, ¿cierto?, de que en algo yo iba a servir al Señor. Amén. Y creo que el Señor ya de ese entonces ya tenía preparado todo, todo, todo.
era cuestión nomás de que pasara el tiempo y yo tenía que pasar por el proceso, tal vez de estudiar, de poderme preparar un poco. Y también creo que, y aquí quiero comentar también que el estudiar, el prepararse también es algo muy importante, porque déjeme decirle que no solamente esto requiere de un esfuerzo espiritual, sino que también requiere también de un tema económico, ¿ya? Ya. Entonces, desde ese punto de vista, es muy primordial, ¿cierto?, para poder emprender con una obra de Dios, también tener ciertos recursos, y creo que muchas veces cuando uno lo hace así de forma autónoma, depende, obviamente, de los recursos que uno pueda tener para poder, porque todos sabemos, ¿cierto?, que plantar una iglesia significa gasto, y uno tiene que sembrar y sembrar, y después de algún tiempo, ¿cierto?, uno esperar, ¿cierto?, de poder también cosechar, pero el primer paso es sembrar. Entonces ahí donde yo recalco, y es muy importante eh, el tema, ¿cierto?, quizás, entre comillas, profesional, porque eso nos ayuda también a complementar y a levantar la obra de Dios. O sea, lo que entiendo de sus palabras, Pastor Cristian, es usted animaría a quienes tienen alguna profesión, a quienes se han dedicado a alguna labor, alguna profesión en particular, que si tienen un llamado, con mayor razón pueden hacerlo ya que tienen los recursos de su trabajo, ¿verdad? O sea, según la experiencia que usted tuvo. Correcto, creo que desde mi experiencia es muy importante contar, bueno, primeramente la perseverancia está en que tenemos que luchar por alcanzar una profesión, ¿ya? Y eso obviamente después complementarlo con el trabajo espiritual, creo que son elementos muy esenciales para poder ejecutar y llevar a cabo una obra. Eh, Creo que en mi experiencia eso fue también una bendición, haber obtenido con bastante esfuerzo una profesión y luego ponerla, ¿cierto?, también como un recurso para poder llevar a cabo, ¿cierto?, esta plantación de iglesia. Amén. Porque déjeme decirle que uno hay que pensar en el contexto, y el contexto en el caso mío era retirado de la ciudad, entonces significa viajar, no solamente el día domingo, sino también el sábado, entonces tenemos que contar con recursos, si queremos ir en ayuda de algún hermano nuevo tal vez, también lo vamos a necesitar, ¿cierto?, para poder quizás pensar un poco en su bienestar económico y bendecirle con algo cuando uno le visita, entonces en todas esas áreas uno necesita del recurso. Le quiero decir a mis hermanos y amigos que nos pueden ver por Facebook Live en este momento, es que el Pastor Cristian se refiere a que él, su trabajo, de alguna forma, bueno, yo diría gran parte, él ha solventado los gastos de viaje, porque él vive en una zona de Temuco a la salida norte, y además el lugar donde él ha plantado la iglesia, primero en Youtube, y ya vamos a hablar cerca de Cholchol ahora, están a muchos kilómetros de distancia. Por lo tanto, él no cuenta con una ayuda externa, sino que él con sus propios medios, el Señor lo ha bendecido con su trabajo y gracias a eso, él también ha sembrado para la obra del Señor. Yo le estaba adelantando justamente que usted ahora está en un proyecto de una plantación de la iglesia en Cholchol, pero antes de esto, usted se casó. Cuéntenos, usted se casó con su esposa, ella es de origen colombiano, y según me cuentan por interno, usted la fue a buscar allá y allá se casó. ¿Es cierto esto o me están mintiendo mis informantes? No, efectivamente, la verdad es que el proyecto de Cholchol empezó hace aproximadamente 2 años y como bien dice usted, no lo quise comenzar solo. La verdad es que partí en un momento solo, pero dije esto no puede ser así. Y, y obviamente presenté este proyecto también personal, íntimo tal vez, ¿cierto? Porque la verdad es que también era una necesidad personal, porque uno trabaja en el Señor, pero también necesita de alguien que le apoye, que lo levante, que le ayude en todo esto. Entonces, oré al Señor fervientemente y le dije, Señor, esta es mi situación, el trabajo espiritual va bien, pero falta algo. Entonces, de ahí partió la necesidad ya seria y profunda de poder también buscar mi compañera y obviamente todo fue un tema de oración,
de pedirle al Señor, esta es mi situación y necesito la persona que me acompañe para hacer esta obra, porque eh, eh, obviamente uno necesita ese apoyo a esta altura ya también de la vida, ¿cierto? Bueno, usted es joven todavía, pero usted dice que conoció a su esposa, bueno, Dios movió todo para conocerla, se casaron con la pastora Irma y ahora juntos están hace un poquito más de un año y tanto, creo, porque ya usted al principio estuvo solo, trabajando en la obra en Cholchol y Dios, confío que Dios lo va a bendecir, ya que ya lo ha bendecido profesionalmente, familiarmente, ahora en el ministerio Dios le aseguro y con nuestra oración que Dios le bendiga. Ahora, quería hacer una consulta, pastor, respecto a esto, o más que nada, ¿qué le podría decir usted a los jóvenes, a los hermanos o hermanas o matrimonios, que a lo mejor tengan ese llamado, tengan esa vocación o tengan ese deseo, pero a lo mejor algunos no son profesionales? O por otro lado, otros sí. ¿Qué recomendaciones, qué consejos le daría a los hermanos que de una forma u otra tienen este llamado, esta inquietud de plantar una iglesia, de sembrar, de multiplicar el evangelio en otros lugares? Correcto. Sí, por un lado la experiencia mía, el hecho de haber estudiado, haber tenido una profesión, entre comillas, me ayudó y creo que la invitación es también yo sé que hay muchos jóvenes que hoy día están en la iglesia, son parte de una iglesia y quizás también tienen esa pasión, ese deseo de hacer algo, quizás en un tiempo no muy lejano, entonces motivarles para que también complementen esto, obviamente pensando, entre comillas, en los jóvenes que quieren alguna proyección más adelante. Ahora los hermanos también, hay otro grupo de hermanos que también ya están formados y tienen ya todas sus áreas, podríamos decirla ya, Cubiertas. ¿cierto? Por usar ese término, formados, a ellos se les hace más fácil, pero aquí hay un tema de motivación, de querer hacer algo por la obra, ¿cierto?, del Señor, por expandir su evangelio. Amén. Me refiero a esas personas que ya tienen un hogar, tienen un vehículo y que a lo mejor se les hace más fácil. El tema es empezar, ¿cierto?, a buscar, a visualizar, más de que servir en la iglesia, tener algún liderazgo, poder proyectar quizás en un trabajo más, o proyecto más grande, más grueso, ¿cierto?, donde ellos puedan también desarrollarse y llevar a cabo la obra de Dios. O sea, salir de su confort, de su tranquilidad y empezar a inquietarse para que la obra del Señor siga extendiéndose, ¿verdad? Así es, y creo que cuando uno tiene yo creo que aquí hay un tema de interés, de devoción, de pasión por el trabajo, y cuando eso está en el corazón de una persona, Dios se encarga de hacer todo lo demás. Él prepara el Amén. lugar, Dios prepara, ¿cierto?, el contexto, yo sé, puede ser una comunidad, puede ser una villa, puede ser una familia, no sé, porque todo esto de la plantación de iglesia empieza por eso, por quizás en una casa, Amén. y ahí empieza todo esto. Correcto, Creo que pastor. lo otro también es que cuando nosotros empezamos y quizás tenemos un proyecto de hacer servicio en algunos lugares, creo que es muy importante la perseverancia, estar siempre ahí los días que uno planifica de hacer cultos. Creo que eso es muy importante y la gente lo valora cuando uno es responsable, llega a tiempo, le gusta el servicio, también servir a la comunidad, a la gente. Creo que son muchas características, muchos elementos que hacen que estando ya en un lugar uno pueda eh, llevar a cabo una obra ahí, en un determinado lugar donde Dios lo quiera colocar a uno. Pastor, una pregunta, creo que sería como la final o próxima a terminar ya. ¿Qué le diría a los pastores? Pastores que tal vez tengan líderes potenciales, líderes que tienen llamado, hermanos que son de bendición. Muchos pastores tal vez por temor, creo yo, a lo mejor no les dan la libertad para justamente asumir esta responsabilidad porque les puede afectar económica o administrativamente en la iglesia. ¿Qué palabra del Señor le diría a usted a ellos? Es decir, para que ellos se motiven justamente a dar esta posibilidad a los hermanos para plantar iglesias. Sí, creo que es muy relevante en estos tiempos dejar, ¿cierto?, a los
bueno, nosotros como pastores, yo sé que muchos de nuestros consiervos lo saben y conocen a sus líderes, entonces yo creo que dentro del grupo ellos saben y conocen muy bien quiénes son los que pueden emprender con una obra. Amén. Entonces ahí donde primero yo creo que la focalización ya está, pero ahora también viene la palabra, quizás ese diálogo con ellos, esa comunicación y esa motivación que los propios pastores debieran de darle a sus líderes, a quienes ellos han focalizado. Amén. Y creo que la palabra muchas veces, quizás de nuestro pastor, yo creo que va a ser algo tremendo, va a ser como una explosión que nos van a dar para poder tomar alguna iniciativa o decisiones ya de forma individual y autónoma. Me refiero a los líderes. Amén. Pastor Cristian, yo le agradezco mucho que usted se haya dispuesto a bendecir a los hermanos y especialmente a los pastores también de la región de Araucanía y Los Ríos para motivarles. Yo particularmente le felicito y es mi oración de que usted junto a su esposa, la pastora Irma, les pueda ir muy bien en este proyecto que del Señor que están en Cholchol. Así como la iglesia en Yoyetúe permanece en un sector rural, inclusive muy difícil, como decía hace un rato, de llegar desde Temuco, pero ahí siguen los hermanos reuniéndose, líderes que usted preparó, que usted formó, y también deseo que el Señor le pueda guiar y que le bendiga en la obra allá en Cholchol, pastor. Amén, pastor. Me gustaría hablar de dos puntos, si usted me permite. Claro que sí. Decirles también a los hermanos que es una bendición. Cuando uno hace este trabajo, es una bendición poder ver los resultados, ver cómo Dios se encarga de ayudarnos, cómo Dios se encarga, ¿cierto?, de poder cambiar el corazón de las personas. Creo que ver ese resultado es una bendición, es Amén. una satisfacción. De cualquier esfuerzo que uno haya hecho, creo que esa es una bendición cuando uno va viendo los resultados, cuando va viendo que las personas se van añadiendo al lugar, ¿cierto?, al lugar donde uno se... ¿Ya? Eso es lo primero, es una bendición, y ahí creo que se paga todo sacrificio, todo resultado. Lo otro es que tenemos que pagar un precio, porque eso lo dice la Biblia en Lucas 14:26, ¿cierto? Que tenemos que dejar la familia, tenemos que dejar los parientes y entregarnos de lleno a la obra del Señor, ¿ya? Y lo último, también algunas recomendaciones. Creo que lo primero de esto también es orar mucho, pedirle la dirección a Dios. Amén. Y cuando uno ya tiene su equipo o está empezando, también es muy bueno formar un equipo que le ayude en la adoración, en la administración de la alabanza. Y lo otro también es, nunca, desde mi experiencia lo digo, tenemos que buscar siempre apoyo, ya en algún siervo, en algún pastor, en algún líder que nos apoye, porque muchas veces queremos hacer las cosas de forma autónoma, pero necesitamos como hijos de Dios el apoyo de la iglesia, de los hermanos, de los diáconos. Amén. 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 Y no tenemos que olvidar, ¿cierto?, que tenemos un enemigo número uno, que es el diablo, que no le gusta que hagamos estas cosas, ya por ende él se opone, ya, y por lo tanto quiere derribar al líder, quiere derribar a la iglesia, quiere derribar, ¿cierto?, la obra que muchas veces tenemos como propósito levantar. Entonces, frente a esas son algunas recomendaciones que yo podría dar, ya si es que algún hermano lo motivamos con esto y si él empieza a emprender en una obra, hay que considerar estos elementos que son muy necesarios. Gracias, pastor. Yo quisiera hacer énfasis, hermanos, que nos están mirando desde su casa, de su teléfono móvil. Comentarles que esto último quisiera reforzar lo que el pastor Cristian ha dicho. Debemos justamente pedir o de alguna manera estar mentoreados, que alguien nos acompañe, que alguien nos asesore, que alguien nos apoye en oración, pero también con consejos, ya que estamos iniciando solos. El pastor Cristian ha dicho una gran verdad, está en su segunda o casi tercera obra en la cual participa en la formación de la nada. Cuando él habla de iglesia, habla inclusive de todo, porque él no es solamente predica, sino que construye templos y hace ayuda social, hace de todo. Ahora, yo quisiera animar a los que a lo mejor no tienen a lo mejor la habilidad que tiene él o los recursos, que animarles igual a hacerlo. Es decir, los últimos consejos me Amén. parecieron oportunos lo que dice el pastor. Tener a alguien que te guíe, algún pastor o algún mentor que sea espiritual. Segundo, orar al Señor. Y tercero, obedecer a la voz del Señor. Si eres perseverante, como decía el pastor, es decir, a pesar que no veas aparentemente frutos, pero si eres perseverante, Dios va a bendecir tu obra. Y acuérdense
que lo que el pastor ha dicho va a ser para muchos un aliciente y una palabra del Señor para animarles a hacerlo. Así que, Pastor Cristian, le agradezco sus consejos y recomendaciones. Le doy gracias a nombre del ministerio también del trabajo que está realizando en Chorchol junto a su esposa y le Amén. animamos a seguir adelante. El Señor no le va a Amén. dejar. Así que muchas gracias, pastor, y Dios le bendiga mucho por este tiempo que nos ha acompañado. Muchas gracias, Pastor Pablo. La verdad que a mí es una bendición poder compartirle todo esto. En realidad que hay muchos más detalles que se escapan que uno podría también tratar de compartirlos acá, pero hemos ido como más a lo más relevante. Pero todo con el objetivo de apoyar, de animar, ¿cierto?, a los hermanos, a los que quizás nos van a ver, hacerles esa invitación, que Dios siempre se encarga de preparar el camino y siempre, obviamente, nos va a colocar una inquietud en el corazón y eso es lo que hay que obedecer y atender, ¿cierto?, lo que Dios nos está colocando en el corazón. Amén. Estimados hermanos, ahí estaba nuestro pastor Cristian Guanchuleo. La próxima vez que nos veamos o que nos puedan ver, seguramente estaremos con algún hermano o algún pastor que pueda justamente animarnos para hacer la tarea de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Estimados amigos, ¿qué les pareció? Yo me pregunto, ¿qué pasa en el corazón, en la mente de un hombre joven como él, recién casado, ahora, hace un año y tanto? ¿Qué le motiva a hacer esto? ¿Qué le anima a dejar a un lado su tranquilidad, a dejar a un lado a lo mejor ser parte de una comunidad, pero no esforzarse económica y físicamente, dejar a un lado sus privilegios, sus, no sé, el confort, y siguen adelante haciendo esta tarea? Solo la respuesta creo que es Cristo. Solo Cristo puede colocar eso en el corazón de una persona. Y el objetivo de estos programas, de estas entrevistas, son justamente motivarles para que eso que el Señor ha puesto en tu corazón puedas ponerlo en práctica. Al pastor Cristian le mandan saludos desde Osorno. Mario Garrido en Facebook le manda muchos saludos y le agradece su testimonio. Al pastor Cristian le quedaron muchos temas pendientes que posiblemente en los próximos días lo conversaremos en vivo. Hay muchas cosas que dice que le quedaron pendientes, pero para optimizar el tiempo solamente podemos hablar esto. Les agradezco a todos los que pudieron participar, a los que pudieron escuchar, a los que pudieron compartir esta entrevista, y quiero animarles a seguir haciéndolo, a seguir yendo a la página web de la Iglesia Redentor, redentor.cl, y pueda usted a lo mejor rememorar, escuchar nuevamente, poner a lo mejor mayor atención a algunas de estas experiencias de estos pastores que nos han bendecido. Termino diciéndoles que el próximo jueves, con la ayuda del Señor, estaremos entrevistando al hermano y pastor Marcos Huerta desde Estados Unidos, que él es teólogo y seguramente algo importante podrá decirnos y bendecirá nuestras vidas. Mientras tanto que ese tiempo llega, espero que Dios les bendiga. Nos vemos.